Vamos a hablar ahora sobre un tema muy nuevo, porque es una ley nueva, una ley modelo nueva que se aprobó en Parlatino, que es la ley modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada, que es precisamente la innovación que tiene esta ley modelo, que es la vinculación directa entre el comercio ilícito y el crimen transnacional organizado. Para eso nos va a acompañar desde Argentina, virtual, va a estar la senadora Silvia Jacopo, que además de ser senadora argentina, también es la secretaria alterna de comisiones en el Parlatino, a quien le damos un cálido saludo y bienvenida desde aquí, desde su casa también, que es Parlatino. Al señor Werner Ovalle, que es vicepresidente de la OMA para el Caribe y para América Latina, y también es el director de aduanas en Guatemala. Estimado Werner, adelante. El señor Albert Sandy. Albert Sandy es el director ejecutivo del Caribbean Customs and Law Enforcement Council, con quien además al cierre de este panel vamos a firmar un acuerdo de cooperación entre Crime Stopper y CICLEC, que es justamente este Consejo de Policías y de Aduanas para el Caribe. Y también tenemos online al general Juan Carlos Buitrago, que es, por favor, Mr. Sandy, que es, él fue el director de la Policía Económica Fiscal, si no me equivoco, si no él me va a corregir ahora, de Colombia, de la Polfa, con una amplia experiencia en temas de trabajo y de coordinación en contra de la delincuencia transnacional con otros países desde Colombia. Bienvenidos a todos, bienvenida excelentísima senadora, un gusto verla por ahí, muchas gracias por conectarse, al general Buitrago también desde Colombia, muchas gracias. Y quiero iniciar el diálogo de esta tarde con ustedes cuatro, dándole primero la bienvenida a Werner Ovalle, a quien le voy a ceder el podio. Werner. Iba a hacer moderación, ¿no? Sí, entonces me quedo acá. Werner, hablando un poco de la ley modelo de Parlatino, que sé que la conoces muy bien porque hemos coincidido en otros espacios similares, desde el tema de aduanas en Latinoamérica y el Caribe, ¿cuál crees que es el aporte más importante que una ley como esta hace al tema del trabajo de las aduanas? Sí, muchas gracias. Para iniciar, agradecer la invitación que se nos hizo como Aduana de Guatemala y como Vicepresidencia Regional de la Organización Mundial de Aduanas, precisamente para abordar un tema de suma importancia para los servicios aduaneros, como lo es el tema del comercio ilícito. Básicamente, dentro de los temas que la ley que ha emitido el Parlatino, la ley modelo, dentro de los aspectos importantes que se puede mencionar y que viene a dar un plus a todos los esfuerzos que estamos realizando, no solo en el ámbito nacional, sino que regional, tiene que ver con relación al abordaje integral que se le debe dar a esta temática del comercio ilícito. Por lo general siempre lo vemos desde la perspectiva del impacto que tienen los temas de recaudación de impuestos, el tema de tributos. Sin embargo, ahora se ha estado abordando el tema desde una perspectiva mucho más integral, donde el comercio ilícito tiene una relación también y un impacto en temas de seguridad, precisamente porque muchas organizaciones criminales están utilizando el comercio ilícito como una forma de financiamiento, y esto de alguna forma esta ley modelo está proyectando a que los países podamos atender bajo esta perspectiva las dinámicas que se tienen. Lo otro, varios de los expositores que han estado acá en esta actividad, todos han hablado con relación a la importancia de tener los mecanismos de coordinación interagencial, y precisamente los principios que trae esta ley modelo enfoca sus esfuerzos acá, la importancia de que exista una coordinación a nivel nacional, a nivel multisectorial, precisamente porque es una problemática que no solo afecta a los estados, sino que también a las empresas, al sector privado, y esto nos obliga a tener esos mecanismos de comunicación y de coordinación, de intercambio de información.
también proyectándolo a todos esos esfuerzos que se tienen que realizar en el marco bilateral, en el marco multinacional, multilateral, precisamente para el intercambio de información, y aquí no limitándose únicamente al intercambio de información entre aduanas, sino que también incluyendo a otros organismos en frontera, a otras instituciones que tienen funciones en frontera y que obviamente es necesario el poder intercambiar información. Así que es parte de lo que se está promoviendo, es parte de lo que tanto a nivel regional como en el marco de la Organización Mundial se está proyectando, ese trabajo que se debe dar entre las aduanas, pero también con otros actores, que es fundamental el que abordemos esta temática de forma interinstitucional. El intercambio de inteligencia, fundamental. Sin inteligencia no podemos ser asertivos en las diferentes estrategias que se están generando, y aquí es fundamental también el generar una estrategia de coordinación con las unidades policiales, con el Ministerio Público. La persecución penal estratégica es fundamental para atacar y abordar este tema de comercio ilícito, y es parte de los esfuerzos de que esta ley modelo está fomentando el hecho de tener ya todo un andamiaje jurídico que pueda determinar la importancia a nivel normativo de tener leyes. No todos los estados cuentan con leyes nacionales que aborden el tema de comercio ilícito, así que es parte de los elementos que en una primera fase de intervención podría mencionar Alejo. Gracias, Werner. Senadora, sabemos que el proceso de las leyes modelo no es de un día para otro. Tal como lo dije, es un proceso de diálogo y de discusión y sobre todo de consenso con todos los países que forman parte de Parlatino. ¿Cómo fue esa experiencia para el Parlatino y por qué la importancia de la ley modelo en particular de la que estamos hablando ahora para el Parlatino? Adelante. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí ser parte de este importante foro parlamentario de inteligencia y seguridad. Agradezco especialmente a nuestro amigo Alejo Campos y al honorable congresista Robert Pittenger por elegir y confiar en nuestro Parlamento latinoamericano y caribeño como institución anfitriona de este encuentro. Estoy convencida que es el mejor ámbito que podríamos tener si consideramos que somos el órgano parlamentario con mayor vigencia y mayor representatividad de toda la región. Al presidente Jorge Pizarro, al secretario Elías Castillo, gracias por todo el apoyo que sé que brindaron para que este gran evento se concrete. Y usted me preguntaba, Alejo, ¿cuál era el proceso? El proceso es un proceso que llevó tiempo, lo hemos sociabilizado con muchísimos organismos, y como representante de este Parlamento, de este organismo parlamentario regional y en calidad de secretaria alterna, me siento sumamente agradecida y complacida por la alianza que se gestó ya hace algunos años entre el Parlatino y entre Crime Stoppers, que ha permitido, a través del apoyo técnico recibido, enriquecer enormemente el contenido de los marcos normativos que venimos trabajando juntos, por lo que celebro esta instancia de cooperación y brego por seguir profundizando el vínculo que hemos construido. En el día de hoy queremos presentarle la importante y muy pertinente ley modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada, que ha sido impulsada por Crime Stoppers desde el año 2019 y que luego de casi 2 años de intenso debate entre los parlamentarios que integran la Comisión de Seguridad Ciudadana de este Parlamento, obtuvo dictamen favorable a fines del año pasado, del 2020. Y finalmente, en febrero del 2021, la Junta Directiva aprobó el texto definitivo, convirtiéndolo en una ley modelo, que es la ley que hoy estamos presentando. Este proceso, así como fue
un proceso sociabilizado, discutido, involucró la realización de numerosas reuniones de parlamentarios con representantes de importantes instituciones, estrechamente ligadas a esta temática, como por ejemplo la OCDE, la GAFI, la OEA y la Organización Mundial de Aduanas, cuyo vicepresidente, Werner Ovale, tengo el honor que me acompañe hoy en el panel. Y quiero resaltar también la participación del ámbito académico a través de la Universidad de La Paz de Naciones Unidas, que recientemente inauguró tan luego la Cátedra contra la lucha del comercio ilícito. Considero importantísimo que el sector académico se haya sumado a este tema y a esta política y que haya dado los aportes para que generemos las políticas públicas. El mundo necesita que la academia nuevamente tome un papel preponderante en esta temática. De esta manera, en el propósito institucional de consolidar la paz, la seguridad y el orden jurídico internacional y regional, desde el Parlatino, junto a Cram Stopper, logramos consolidar un marco normativo que, si bien no tiene carácter vinculante, es un insumo fundamental para que todos los países miembros podamos tener hoy una normativa que nos abrace a todos los parlamentarios para que podamos replicar esta ley marco y concatenar con nuestras leyes internas, porque a esta lucha la tenemos que abordar entre todos. Tenemos que incorporar en nuestro derecho interno la norma o estos institutos jurídicos que prevé esta ley modelo, generando así una necesaria armonización legislativa que permita abordar el problema del comercio ilícito de manera regional. Solo no podemos, pero sí podremos abordar todos, entre esta región, entre esta América, que hoy nos abraza con el mundo en esta sede parlamentaria de Parlatino. Debemos entender que el flagelo ha evolucionado tanto como evolucionó la misma tecnología y la globalización lo permitió. Es la vorágine y el avance de la tecnología, si no lo abordamos desde este enfoque regional y diversificado, vamos a fracasar en la erradicación del comercio ilícito y del crimen transnacional. Siempre han existido contrabandistas, siempre existieron traficantes, pero nunca como hoy, con la capacidad de operar con esta rapidez a nivel global, conectando los lugares más remotos del planeta en segundos y las capitales más cosmopolitas a la velocidad misma de la Internet, y con un poder económico que mueve más del 10% del comercio mundial. Esta es una cifra que nos interpela, y sobre todo con el poder político que acumularon estas organizaciones criminales. Nunca antes los criminales habían sido tan globales, tan ricos, ni políticamente tan influyentes. Hoy, en el día, detrás de cada titular delictivo que vemos en las noticias, yace otro titular y otra historia sobre algún tipo de comercio ilícito. El impacto económico del comercio ilícito en la economía mundial es inmenso. El Foro Económico Mundial estima que más del 2,2 billones de dólares, o sea, el 3% del PBI mundial, se perdieron debido al comercio ilícito solo en el año 2020. Es así que ante esta proliferación de estas prácticas delictivas se hace necesario fortalecer la capacidad del Estado para poderlas prevenir, no para poderlas remediar, porque el daño ya está hecho.
estableciendo mecanismos institucionales que, con la colaboración de las instituciones privadas, nos permitan identificar a los autores y sancionarlos, así como garantizar en plenitud los derechos de los consumidores que son víctimas de estas asociaciones criminales. Por ello resulta tan pertinente que hoy esta ley modelo, que tiene por objeto regular los mecanismos de la prevención, del combate, de la investigación y del enjuiciamiento de los delitos del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos, estableciendo sus sanciones. De ahí la importancia y la complejidad de esta norma, porque abarca todos los aspectos administrativos, penales, y que a la vez sienta bases normativas para promover la cooperación y la asistencia multisectorial, intergubernamental e internacional en la lucha contra el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada. Por ello, vinimos sociabilizándola con todos estos actores. Y lo novedoso de esta ley es que plantea la consolidación de varias reglas, soluciones atomizadas sobre conductas ilícitas en un solo instrumento legal. Además, nos marca un enfoque transnacional de las materias que regula apalancando la cooperación internacional. Y vuelvo al objetivo y al fin, la interrelación entre los parlamentos y los parlamentarios van a permitir que abordemos todos los actores esta temática. Por otro lado, nos incluye esta ley definiciones claves y principios fundamentales del comercio electrónico, que también es una novedad. La ley modelo busca promoverlo, pero a la vez protegerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque regula apoyándose en los principios del buen gobierno, de la equidad y de la transparencia. También es novedosa en cuanto a la referencia que hace de la forma directa a las necesidades de la colaboración público-privada y multisectorial. Y para ello la ley prevé la creación de un consejo que coordine tales actividades y discusiones y sirva de apoyo técnico a la redacción y a la continuidad de la aplicación de esas políticas. Y por último, por la referencia directa que hace a la educación tanto del usuario como del consumidor, estableciendo que la aplicación y adecuada ejecución de la ley deberá abarcar la educación más adecuada y más veraz información de los consumidores y usuarios sobre los problemas y los efectos que tienen como resultado negativo, encierra en sí el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada para toda una sociedad y que ataca en forma directa a la seguridad nacional. Dicho todo esto, los convoco a ser parte de esta alianza entre Parlatino y Crime Stopper para contribuir a la internalización de esta importante ley modelo, poniéndola en conocimiento de sus respectivos gobiernos y parlamentos, para que el tema sea tratado de manera prioritaria y colaboremos desde los distintos espacios que ocupamos de liderazgo, que tenemos el privilegio de ocupar y generar un mejor vínculo entre los parlamentarios y todos los actores sociales para prevenir este flagelo que, como dije, y para cerrar, hoy nos interpela y que no nos da tregua en nuestra región. Por ello, con mi corazón acongojado de no poder haber participado en forma presencial de este evento de tanta importancia para el Parlatino,
para Crime Stopper, en mi calidad de secretaria alterna de comisiones, vuelvo a agradecer al señor Pittenger que haya confiado en Parlatino y que haya decidido realizar este evento en nuestro Parlamento, y cuente con que esta alianza, después de este foro, saldrá aún más fortalecida y todos juntos podremos abordar lo que hoy nos interpela a todos. Muchas gracias y los abrazo desde Argentina. Muchas gracias, senadora. Un abrazo y un aplauso desde el hemiciclo de Parlatino. Muchas gracias por sus palabras y por resumir además el contenido de la ley modelo que hemos trabajado juntos durante, como usted bien dice, un poco más de 2 años, y en el medio de la pandemia del COVID-19, donde se pensaba que muchas acciones de este tipo se iban a parar, se iban a congelar hasta que la pandemia se resolviera, pero el Parlatino siguió trabajando en forma virtual y avanzaron todos los proyectos que tenían que avanzar, y somos testigos de eso. Gracias por la cooperación, por la colaboración de avanzar en conjunto sobre esta ley. Vamos a introducir al general Buitrago desde Colombia. General, creo que con su experiencia que tiene desde la dirección de la POLFA durante varios años, me gustaría hablar un poco de cuáles son estos nuevos mecanismos, metodologías o rutas que el contrabando o las estructuras de comercio ilícito en la región están cambiando, ¿no? Porque sí vemos cambios sobre esto, pero ¿cuáles son esos cambios? Entonces creo que sería muy bueno compartirlo con la audiencia. Muchas gracias a Alejo por la invitación y por la pregunta, igualmente a los directivos del Parlamento, así como a nuestros compañeros de panel, a la honorable senadora Silvia y al doctor Werner, con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos recientemente en su despacho en Guatemala. Alejo, sí, efectivamente, yo quiero celebrar desde aquí, desde Bogotá, el hecho de que el Parlatino haya creado una ley tan importante como referencia de estandarización para los gobiernos, para los parlamentos de Latinoamérica y del Caribe, en el propósito de fortalecer esa lucha contra el comercio ilícito y el crimen organizado transnacional. Esta iniciativa es muy importante para quienes hemos trabajado en el Ejecutivo, quienes hemos trabajado desde el gobierno, desde las fuerzas de aplicación de la ley, en la lucha contra la criminalidad y particularmente en el combate del contrabando, la falsificación, la adulteración y el comercio ilícito en general. Es muy importante saber que nosotros como autoridades tenemos el respaldo, y gracias a esa ley marco del Parlatino, seguramente muchos de los gobiernos latinoamericanos, de los parlamentos latinoamericanos, avanzarán en fortalecer su legislación, sus herramientas, sus instrumentos materiales y jurídicos de capacidad institucional para combatir este delito que cada vez más tiene mayores manifestaciones de conexión, inclusive con el crimen organizado transnacional. Y una cosa importante, Alejo, que quiero destacar es el nombre de la ley. O sea, la ley ha sido denominada Ley Modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada. Esa es una combinación perfecta que reclamamos permanentemente las autoridades cuando queremos combatir esta clase de delitos que, como claramente lo dijo la senadora Silvia, tiene una complejidad global, regional y una conexión con otras manifestaciones delictivas. Es decir, es un delito que no se puede combatir de manera autónoma. Es un delito que tiene que abordarse en el marco de un sistema de economía criminal que alimenta otras conductas delictivas como el narcotráfico, el lavado de activos, el lavado de dinero, el tráfico de armas e inclusive el terrorismo. De ahí la importancia de haber combinado la Convención de Palermo sobre crimen organizado transnacional junto con la lucha contra el comercio ilícito. Pero además, Alejo, el Parlatino ha aprobado otras leyes modelos
que son supremamente fundamentales y que de alguna manera se relacionan con esa lucha contra el comercio ilícito, como es la ley modelo para la extinción del dominio, por ejemplo, la ley modelo para la gestión integral de riesgos, la ley modelo para la trata de personas en el marco de la seguridad ciudadana. Esto significa que en el marco del Parlatino se han creado unas leyes, modelos que sirven como estándar y que pueden aplicarse por los países en la medida en que se acojan en la legislación interna de cada uno de los estados para luchar de manera integral contra el comercio ilícito, el contrabando, la falsificación y la adulteración. Y yo destacaría, Alejo, los siguientes aspectos a partir de la experiencia nuestra en Colombia y en Latinoamérica en la lucha contra el contrabando, el comercio ilícito y la falsificación. Lo primero de ello, lo primero que hay que destacar, sin duda alguna, es el capítulo 2 relacionado con las autoridades competentes. Aquí, la experiencia que hemos visto en algunos países de Latinoamérica es que donde hay contrabando, hay corrupción. Y donde hay corrupción, hay contrabando. Y la corrupción se posiciona cada vez más como el combustible más importante del contrabando. Y el contrabando se posiciona cada vez más como la modalidad más privilegiada para el narcotráfico y para el lavado de dinero. Aquí hay un monstruo de muchas cabezas que se alimentan de la misma forma, en donde corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, lavado de activos, tráfico de divisas, tráfico de armas, terrorismo, están involucrados en un mismo sistema de economía criminal. Y repito, de ahí la importancia de la denominación que se le ha dado a la ley en el propósito de que avancemos en superar la visión que a veces de manera tradicional, arcaica o rudimentaria tenemos algunas sociedades de ver en el contrabando como una cultura propia de la ilegalidad, de la informalidad en aquellas zonas menos o más complejas o más vulnerables, en lugares de frontera, pero que se desconoce que detrás de todo esto hay toda una mafia, todo un crimen organizado transnacional y toda una sociedad, un sistema de economía criminal que se alimenta precisamente de esa informalidad, de esa ilegalidad, de ese comercio ilícito. Las autoridades competentes es un reto que tienen los estados en la medida en que se acoja esta ley estándar o modelo de lucha contra el comercio ilícito, y para eso yo diría que ahí está el punto de inflexión en la lucha contra el comercio ilícito, la capacidad institucional de las autoridades, porque allí es donde hemos encontrado una infraestructura precaria, muy débil, demasiado incipiente, donde faltan herramientas, instrumentos, recursos, entrenamiento, educación, presupuesto, para que las autoridades puedan luchar de manera frontal contra esto que son unas mafias que buscan penetrar, que buscan infiltrar y que buscan crear cadenas de corrupción dentro de las instituciones públicas encargadas de luchar contra el comercio ilícito. Para esto es muy importante, en materia de autoridades competentes, definir claramente los roles y las misiones. Y esa definición de roles y misiones demanda que toda la institucionalidad se movilice con los mismos esfuerzos en la lucha integral contra el comercio ilícito. No puede ocurrir como pasa en muchos de nuestros países, donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o las autoridades de aduanas consideran que son los primeros responsables en la lucha contra el contrabando o contra el comercio ilícito. Y a veces existen celos y a veces existen protagonismos que impiden que haya una articulación y una integración de todas las autoridades para luchar contra el contrabando. Aquí en Colombia existe esa experiencia y por eso, como lo ha hecho la ley modelo, crear la comisión intersectorial donde tienen asiento todas las instituciones para luchar en la misma hoja de ruta contra el comercio ilícito es una herramienta
fundamental. Y también es importante en este tema de las autoridades competentes las fronteras para combatir el contrabando abierto, para combatir el comercio ilícito, electrónico y físico que se presenta a través de las fronteras. Esta es una debilidad institucional que se presenta de manera generalizada en los países latinoamericanos y de ahí la necesidad, y así lo ha hecho el Parlatino, con la aprobación de la Ley Estándar de Fuerzas de Frontera. Esta es sin duda alguna una herramienta fundamental para crear mecanismos de cooperación efectivo, como quiera que el contrabando abierto, el que se presenta por aquellos pasos que no tienen control aduanero o que están sin el control de las autoridades, registra unos volúmenes importantes de importación y exportación de mercancías ilícitas. El capítulo 3 y 4 de la ley modelo habla sobre las sanciones administrativas y penales. Y aquí un aspecto fundamental que ha sido exitoso en la lucha contra el comercio ilícito es la necesidad de fortalecer la inteligencia, la investigación criminal, los delitos financieros, la investigación de lavado de activos y los procesos de extinción de dominio. Estos 4 instrumentos son fundamentales en el propósito de desarticular estructuralmente todo ese sistema de economía criminal. Difícilmente se puede cumplir con los propósitos de la ley de prevenir, combatir, investigar y sancionar si no hay una labor de inteligencia, de investigación judicial con las suficientes herramientas que le permitan a las policías, a las aduanas, a las autoridades trabajar en el propósito de afectar estructural y estratégicamente el sistema de economía criminal relacionado con el comercio ilícito. Y aquí hay muchos otros aspectos que quizá más adelante plantearemos, pero resulta de manera importante la articulación en este esfuerzo por combatir el comercio ilícito con las agencias internacionales. Colombia ha participado junto con otros países de Latinoamérica en operaciones globales simultáneas con Interpol, Europol, Ameripol, la OLAF y la OMA y otras agencias federales de otros países en operaciones, repito, simultáneas a nivel mundial con más de 70 países participando al tiempo y sobre sectores específicos, sobre el contrabando, el comercio ilícito y la falsificación de medicamentos, de fraude electrónico, por ejemplo, de productos agroindustriales. Se acaba de culminar una operación en el marco de Europol, también muy importante, sobre el contrabando de cigarrillos y licores, de confecciones, textiles y calzado, el contrabando de tecnología, etc. Son operaciones anuales que en el marco de estos mecanismos multilaterales como Interpol, Ameripol, Europol, la OMA, OLAF, desarrollan las policías y las aduanas en el propósito de atacar de manera simultánea y de manera global, como claramente lo decía la senadora Silvia, este delito que no tiene fronteras, General, que demanda... Sí, señor. Ahí, ya que aprovecho el espacio para hacer una pausa ahí, pero hilar el concepto que está hablando sobre el tema de las alianzas y la importancia de lo multilateral, para darle un espacio a Mr. Sandy, ya tenemos ahí su conexión bien, para que nos pueda justamente aportar a lo que usted dice y comentar qué está pasando desde CICLEC y cómo ellos están aportando a este diálogo. Gracias. Perfecto, Alejo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Good afternoon again. Buenas tardes nuevamente. Tengo una presentación breve acerca de las leyes modelos para combatir el comercio ilícito y el delito transnacional. Contenidos breves: los retos del comercio ilícito y delitos transnacionales en el contexto del Caribe. Vamos a hablar brevemente acerca del enfoque del Parlatino con su ley modelo, el enfoque del Caribe con su ley modelo, la estrategia del CICLEC,
el uso de las leyes modelo y los acuerdos modelo, los memorandos de entendimiento, el Tratado de las Organizaciones Aduaneros del Caribe, la aplicación integrada y el desarrollo y el uso de herramientas ICT, en conjunto con la pelea en contra de comercio ilícito y delito transnacional. El reto del comercio ilícito y los delitos transnacionales en el contexto del Caribe es lo siguiente. Sabemos que hay drogas de clase A que tienen su origen en Centro y Sudamérica y van en camino hacia los Estados Unidos, Europa, transiten por África y van hasta Oceanía y otras ubicaciones. También cannabis de Centro y Sudamérica que transita por el Caribe hacia los Estados Unidos, también hacia el Caribe y más allá. Y ahora tenemos el fenómeno tremendo del cannabis y drogas diseñadas, sintéticas, saliendo a veces de los Estados Unidos debido a la, por decirlo así, la legalización de la marihuana médica. Un cambio enorme. Los químicos que salen de China, de India, armas y municiones que salen de los Estados Unidos, también de Venezuela y el Caribe, en intercambio para comida, puede ser. También estamos viendo cigarrillos ilícitos que salen de China, de India, y algunos que están producidos aquí mismo en el Caribe y se intercambian entre las islas. Van en camino a parte de Sudamérica, etc. Estamos viendo también dineros de otros países, tráfico humano y lavado de dinero basado en el comercio. También hay fraude del comercio enorme y es un problema significativo en algunos sectores, especialmente el sector de ropa y textiles. Los bienes que vienen de muchas zonas libres en el Caribe pueden ser tan serios como 80% bajo valoración de bienes. Eso ha sido probado. Hemos podido enjuiciar algunos. Algunos se han manejado de manera administrativa. Y es un problema serio. No solamente eso, pero basado en un documento emitido por SECLEC, utilizado por la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, hicieron un estudio y se dieron cuenta que de hecho sí es verdad. Esas formas de comercio ilícito y contrabando siguen sin cansar en nuestra región. Muchas de esos comercios han tenido demasiado éxito y tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto para enfrentarlo. Por eso me alegra mucho ver el enfoque del Parlatino de la ley modelo. Será ratificado en Latinoamérica y el Caribe. Y después de leerlo, uno nota que define muy bien las ofensas y el alcance de la ley. Establece sanciones administrativas y penales. Incluye múltiples jurisdicciones en su enfoque de aplicación o de implementación. Incluye aduanas, incluye el brazo policial, etc. Incluye una cooperación en el sector público, público y privado, y público a público. Incluye también ofensas del comercio en Internet y es adaptable a diferentes marcos legales en el Caribe y en Latinoamérica.
está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, fortalece integración económico, político y social mientras combate el comercio ilícito y delito transnacional. Quiero felicitar a Crime Stoppers y a Parlatino por esa visión y esa voluntad política. Espero que la práctica de esa legislación sea tan profundo como el progreso hasta ahora. Hay un ley modelo, como ustedes conocen, en la jurisdicción del Caribe también. Ya ha sido adoptado. Por ejemplo, la Organización de Estados del Este del Caribe ha sido aprobado en San Lucía. Hay una ley de aduanas que fue implementado en esos mismos estados. También hay una ley de armonización que fue finalizado en 2016, entregado a las administraciones aduaneros para hacer ajustes y ratificar. Todavía se espera la aprobación final. Esas leyes aduaneros aseguran la implementación de políticas y procedimientos aduaneros, faciliten el comercio legítimo y aseguran a la cadena de suministro alineado con convenios internacionales como el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Aduanas, incluyendo otras convenciones también. Son convenciones que pueden ser aplicadas de manera general o de manera ajustado para el desarrollo de esos países de islas pequeñas en su implementación de los acuerdos. También permite y facilita el movimiento de bienes controlados, los cuales muchas veces pueden ser sometidos a un comercio ilícito. Hay un acuerdo internacional que está relacionado con la valoración de los bienes. Casi siempre está incluido en las leyes aduaneros. También tenemos el sistema de codificación de productos armonizado, a veces conocido como código armonizado. Eso ha sido incluido en nuestra legislación junto con las tarifas externas comunes, CARICOM. También la Convención de las Naciones Unidas relacionado con drogas, lo cual ha sido adoptado en diferentes leyes acerca de drogas y el control de su mal uso. Ha sido implementado al nivel posible. También las clasificaciones de esas medidas relacionadas con drogas están incluidos en las clasificaciones de importación y exportación. Adicionalmente tenemos el tratado IMLAT para asistencia en asuntos penales. Una iniciativa principal de CECLEC en términos de la implementación de esas leyes o el desarrollo de leyes también tiene el propósito de combatir a comercio ilícito y delitos transnacionales. Entonces, una acción significativa ha sido el desarrollo de la Organización Aduanero del Caribe. CECLAC está haciendo una transición de ser una organización MOU. Desde los años 70 la organización ha existido
y está haciendo una transición a ser una organización de tratado. La firma de inauguración fue en Havana en 79. Nuestro consejo presenta ese tratado, lo cual reconoce la importancia de evaluaciones correctas y colección correcta de impuestos nacionales. Y para enfrentar la delincuencia, tenemos que poder evaluar y recolectar los impuestos de manera adecuada y de manera justa. 55% del presupuesto nacional en nuestros países viene de los impuestos. Ese tratado asegura una implementación correcta de las prohibiciones y restricciones relacionadas con bienes, reconoce la amenaza del delito organizado, transnacional y también organizaciones terroristas, y reconoce la importancia de tener recursos significativos para combatir con ellos, utilizando todos los recursos que tenemos a mano, incluyendo la cooperación. También fomenta y apoya el intercambio de información entre los miembros, la coordinación de información y capacidades de compartir inteligencia. Flujos de información en el Caribe son muy importantes para combatir el comercio ilícito. Y para eso, la Organización Mundial de Aduanas y CECLAC, a través de un memorándum de entendimiento, han establecido una oficina de inteligencia en conjunta, lo cual es también la oficina regional de inteligencia para el Caribe. Existe para manejar flujos de inteligencia y para gestionar el CECLAC y las redes de aplicación aduanera. Tenemos obligaciones de memorándum de entendimiento entre nosotros y la oficina de la Organización Mundial de Aduanas está muy involucrado en la oficina. Planifica y realiza operaciones policiales, ya sean regionales o en cooperación con CECLAC y otras organizaciones internacionales como Interpol y otros. I want to bring you Quiero llamar su atención a ese aspecto muy importante de la Organización Aduanero del Caribe. Esa organización en las últimas décadas ha desarrollado algunas tecnologías algunas tecnologías de información que han sido utilizadas desde el año 2000 en esa guerra en contra del crimen organizado. Y el capítulo 3 del tratado dice que es necesario un sistema de información automatizado para la organización. Eso incluye información rutinaria, también información acerca de movimientos de buques, de personas, aunque sean personas, individuos utilizando yates y otros, están registrados por diferentes islas que son miembros de CECLAC en esas herramientas de información. Uno es el sistema que se llama SailClear o RCS. Es responsable para muchos éxitos policiales internacionales. Desde 2000 y ahora hemos realizado más de 50,000 toneladas de capturas de narcóticos en el Caribe. Está desplegado como una herramienta administrativa en las fronteras de la jurisdicción de la Organización Mundial de Aduanas.
es una herramienta utilizada para los gerentes de buques de placer para mandar información acerca o buques recreativos para reportar su destino, información de inmigración, facilitar también comercio y gestionar riesgo. Es gratis para miembros de SECLAC. Algunos del Palatino son miembros de SECLAC. Y es útil también para gestionar COVID en el ambiente marítimo. El impacto de CARICOM, Impacts CARICOM, es un sistema donde puede ver actualizaciones en vivo para hacer revisiones o evaluaciones de seguridad y para recibir alertas en tiempo real acerca de la situación en el Caribe. Hay otro sistema paralelo que se llama SkyClear o RADS, también desarrollado encima de esa legislación. Adicionalmente, es en vivo, es para aviones de recreación, para contactar con autoridades de migración y aduaneros de la región, y tiene funciones idénticas de facilitación e implementación como RCS. También tenemos una base de datos para otros temas relacionados. Tenemos una base de datos de personas de interés, que será muy interesante. Quisiera mencionar que también hay un sistema de selección de blancos de buques. Todas esas sistemas están conectados con un sistema de inteligencia artificial, lo cual maneja algoritmos específicos y recibe todos los datos presentados en los sistemas mencionados por los miembros regionales para hacer una evaluación de riesgo en las fronteras regionales. Se utiliza mucho para combatir el comercio ilícito y los delitos transnacionales. Tenemos una agenda de construcción de capacidades y cursos en Internet ofrecidos a todos nuestros miembros en aplicación de la ley, facilitación de comercio, etc. Esos son los esfuerzos modestos que hemos podido implementar en el Caribe utilizando la legislación modelo junto con otros socios para hacer un trabajo en contra del delito transnacional. Muchas gracias. Creo que es bueno saber qué está pasando también en el Caribe, que a veces no tenemos esa conexión tan grande de información, sobre todo porque sabemos que se hace un buen trabajo, pero necesitamos más información. Y en este contexto creo que aprovecho que el foro sea un espacio para materializar la cooperación entre CICLEC, que hablaba Albert, con Parlatino, e incluso CICLEC fortalecerla con OMA, que yo sé que trabajan juntos, pero hay varios espacios que pueden ser más fortalecidos. Y para cerrar el panel quería volver contigo, Werner, y un poco retomando la pregunta que le había hecho el general Buitrago en cuanto a estas nuevas metodologías que estamos observando en el mundo, pero vamos a nuestra zona, donde también empezamos a ver más puertos de Estados Unidos vinculados o en la ruta del contrabando, que eso hace más complicado, porque a veces uno presupone que aquellos barcos que vienen desde los Estados Unidos ya vienen con unos due diligence hechos que puede facilitar mucho más la llegada del contenedor, la bajada del contenedor, etc. Entonces estamos viendo nuevas rutas, nuevas metodologías, hay un cambio, ¿verdad? ¿Qué se ve de eso y qué se está haciendo? Sí, en ese sentido creo que es importante resaltar todas las metodologías de trabajo que se han estado generando precisamente para fortalecer los mecanismos de intercambio de información. En ese sentido se tienen muchas coordinaciones a través de implementación de fuerzas de tarea
precisamente para poder generar grupos de varias instituciones coordinados en una sola área, precisamente para poder tener mayor impacto en las estrategias que se quieren tener y garantizando cada uno el marco de sus competencias. Precisamente se ha estado fortaleciendo mucho lo que es la gestión de riesgo aduanero, precisamente para poder tener mucho mayor asertividad en todo el control aduanero que se genera de todas las mercancías que ingresan y egresan del territorio, y eso bajo las buenas prácticas internacionales y en este caso bajo las proyecciones que hace la Organización Mundial de Aduanas. En ese sentido, creo que es importante resaltar el trabajo interinstitucional que se tiene que realizar. Para el caso de Guatemala se cuenta con un Consejo Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, donde es importante porque aquí obliga a todas las instituciones que tienen funciones de luchar contra el comercio ilícito a que estén coordinados, a que haya una gestión, a que haya un seguimiento en todas esas estrategias que se implementan, y se ha implementado como política pública del Estado de Guatemala precisamente una política nacional que proyecta las acciones a corto, mediano y largo plazo, donde no solo se identifican las funciones que debe tener el Estado, sino que también se articulan con esfuerzos que desde el sector privado tienen que realizar precisamente para atender esta problemática que es bastante compleja, que tiene muchas áreas en las cuales se deben de trabajar. Y en ese sentido, también mencionar, precisamente con el apoyo y acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos de América, se han implementado puestos de control interinstitucional, donde precisamente se han identificado rutas estratégicas con información de inteligencia, con información de la Policía Nacional, precisamente con la información que se genera en aduanas para poder identificar rutas que son las más utilizadas precisamente para trasegar toda esta mercancía, producto del comercio ilícito, y poder tener puestos de control permanente que permitan realizar operativos en cualquier horario, y esto ha ayudado mucho a poder tener mayor presencia del Estado en esas áreas donde muchas veces por la falta de presencia es que se aprovechan precisamente para ingresar este tipo de mercancías. Y lo otro que también genera una lógica de trabajo entre las instituciones del Estado, precisamente en la medida que estén en un mismo recinto, que están en una misma área, pues permite también generar mecanismos de confianza y de comunicación para atender el trabajo que se tiene que hacer. Creo que es importante, y aprovecho que tengo el uso de la palabra, que desde el marco de la Organización Mundial de Aduanas también se está apostando mucho al poder tener sedes de inteligencia en diferentes países que atiendan las diferentes regiones, precisamente a través de las oficinas de enlace de inteligencia llamada RILO, y lo que se pretende es estar generando operativos coordinados y simultáneos a nivel internacional, donde no solo participan las aduanas, sino que también con una presencia y una participación de la policía, precisamente para poder atender desde la perspectiva de seguridad estas áreas. Y también se están haciendo articulaciones con otros organismos internacionales, con Naciones Unidas, en la unidad contra la droga y el delito, que también la unidad de control de contenedores está permitiendo también identificar muchas de esas mercancías que vienen producto de ese comercio ilícito y que ha permitido tener resultados positivos. Gracias, Bernie. Nos consta mucho el trabajo de la COICON en Guatemala, y siempre invito a que lo conozcan porque es una articulación interinstitucional muy efectiva y muy práctica, además, que a veces en estos temas las burocracias, en temas de inteligencia, hay que actuar rápido y las burocracias enlentecen el flujo de la información, y al final cuando se resuelve hacer algo ya es tarde, ¿no? Y la COICON la verdad que trabaja muy rápido en eso. Quiero agradecerle a todos por estar presentes en este panel, por compartir la información, y no quiero terminarlo sin antes, vamos a suscribir brevemente un convenio de cooperación entre CICLEC y Crime Stopper, que lo venimos trabajando desde hace ya varios meses, y este convenio quiero invitar aquí a mi colega Albert Sandy. Este convenio de cooperación tiene por objetivo básicamente un tema de compartir información con las aduanas del Caribe
pero también tiene un componente fuerte de capacitación, de entrenamientos, de generar proyectos en conjunto y en alianza con otras organizaciones del Caribe. Así que sin más, quiero que sean testigos de la firma de este convenio y agradecerles por eso. Señor Sandy. Okay. Thank you, Alejo. Muchísimas gracias, Alejo. Hemos demorado ya en firmar esto, ya era momento. Gracias por su alianza y la visión, la estrategia que compartimos de trabajar juntos, no solamente para compartir información, sino para trabajar con lo que es el comercio ilícito y lo que es el crimen organizado transnacional. Gracias. Thank you, Albert. Este convenio es firmado entre CICLEC y Crime Stopper de la Oficina Regional desde Caribe, Bermuda y América Latina, con el fin de que sea un convenio de cooperación regional para todos los países de la región del Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias por participar de este panel. Ahora gracias Werner Obayer, vicepresidente de la OMA y además intendente de aduanas en Guatemala, a nuestra amiga senadora Silvia Jacopo de Argentina, muchas gracias por estar online. General Buitrago, ha sido un gusto compartir unos minutos con usted también y me despido aquí también de Albert Sandy agradeciendo su cooperación. Muchas gracias a todos.